Y aquí estamos con un amigo que esta noche se va a presentar nada más ni nada menos que allí en Don Rosendo, sí, que está escuchando Tejeda, está escuchando. Omar, te estuve defendiendo acá con toda esta gente. Después vamos a hablar en privado. Ya vos sabés quién es el negro, Omarcito. Así que, Omarcito querido, dentro de unos días voy a estar visitándote, ¿sí? Javier, nuevamente la bienvenida. ¡Qué capo, Javier! Maestro, Un gusto estar visitándote en este momento tan importante para Santa Fe, ¿no? Como es esta gran pelea que se va a disputar mañana entre el crédito santafesino. Seguro. Y además, gran consumidor de chamamé, el Chino Maidana. El otro día anduvo Monchito Merlo y demás, le mandó su CD porque han tenido algunas juntadas, ahora ha cantado el Toro con el chaqueño palavecino. Pusimos al aire ayer una nota que Hugo envió desde allá, una grabación de aire de un encuentro que hubo donde el Chino además se dice recitó, no, que hizo algo con la glosa, eso es la glosa. Gracias. Es una glosa cuando es lo previo al chamamé, es así, ¿no? Sí. Una glosa. Entonces gloseó, no mentira, ¿cómo se dice? Hizo una glosa, bueno. Una glosa, ¿no? Educándome. Una glosa. Y ahora vamos a estar con el maestro, porque va a dar un íntimo allí, en la parrilla de Don Rosendo, ¿no? Esta noche, 22 horas. Exactamente, en General López 2242, allí en Sauce, sí, va a estar con nuestro querido amigo, sí, que está escuchando, está prendido. ¿Y qué vas a ofrecer esta noche, Javi? Bueno, voy a hacer un temita de Abelino Flores, Estancia La Guaina. A ver. Comienzan las preguntas de mi querida amiga. Dale. Qué barbaridad. Exquisito. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, exquisito. No necesitas más nada. Lo digo en función de que no solamente llenas un escenario, sino que llenas el corazón con música. Es impresionante. Bueno, muchas gracias. Pero te quería preguntar que siendo tú un extraordinario acordeonista de la música del litoral sobre todo, ¿cómo te llevaste con las noches y la intensidad que implicaban las giras de Sergio Torre cuando fuiste acordeonista de él por un tiempo? Lujo si los hay. Lujo si los hay. La verdad que... Para él. No. Para él fue un lujo y él lo reconoce y lo ha dicho además públicamente. Bueno, le agradezco mucho a Sergio. Es recíproco la admiración que tengo por él y por su banda. ¿Cómo te llevaste con eso, siendo tan
litoraleño. Sí, para mí era un desafío, siempre acá en Santa Fe, que yo de muy chico vivo acá en Santa Fe, y crecí haciendo chamamé, que era la música de mi región, de Entre Ríos, pero también escuchando cumbia. Uh-huh. Y realmente estaba en ese momento una banda muy importante, a la cual estaba Sergio, que era el Grupo Cali. Claro, sí. Y bueno, esa banda sonaba muy bien. Y yo siempre decía, si se daba la oportunidad, me gustaría hacer ese estilo. Bueno, Dios y los astros se alinearon y surgió la posibilidad de participar, a lo que accedí gustoso, y aprendí, porque dentro de la banda unos musicazos terribles. Sí, así es. Aprendí muchísimo. No solo que fue una experiencia desde la intensidad, como decís vos, sino también desde la parte musical. Porque vienen de distintos palos, ahí tenés gente que le gusta el funky, gente que le gusta la cumbia, gente que viene de la salsa, gente que viene de la murga, gente que escuchan de todo. Y ponen un poquito cada uno, en alguna frasecita se pone algo de cada uno, y está plasmado y se nota en lo que suena. Es un sonido distinto, el de Sergio, definitivamente. Sí, está como latinizado el sonido de Sergio. Sí, es muy particular. Lo que decía Daniel es cierto, el Chelito Acosta. El Chelo es cumbia. Nuestro querido amigo. Sí, en una reunión que estábamos en la estación de servicio donde Javi trabaja, le agradeció, lo tratan de maestro permanentemente, porque justo fue un impasse. Yo lo sé, por eso lo digo. Fue un impasse de Sergio, Cali y demás que se habían quedado sin acordeón. Y apareció este monstruo a darle una mano, y noches de gira por ahí, Entonces, yo tengo una pregunta, porque me atrapa mucho ver cómo tocás. Es impresionante lo que haces. No me dirán a mí. Idea. Son como 3 músicos en uno acá, con lo que acaba de hacer. Eso quería preguntarte, ¿qué características básicas, diríamos, tiene que tener una persona que quiere aprender a tocar el acordeón, además de tener un talento? Porque eso claramente, que sin eso... Básicamente, las ganas. Es el motor, el impulsor de todo. Lo que se hace con ganas, no que siempre te llevan, no que vas para ganar, para ocupar ese tiempo, no. Ganas de aprender. Cuando hay ganas, van surgiendo las cosas por sí solas. Sí. Y el tiempo va diciendo, el tiempo también. Tener ¿Das tiempo clases? Y doy clases, sí. Doy clases de instrumento. Si bien leo música, porque tuve un fugaz paso por el Instituto Superior de Música, leo música, pero me dedico más a enseñar lo que es instrumento. Pero digo, no es fácil, porque hay que saber coordinar. Tiene una independencia, tiene él, claro, extraordinaria. Eso es tiempo. Porque ganas mientras uno mira una, la otra... Claro, le explicamos a la gente que cuando hablamos de independencia, en este caso con el instrumento que toca Javier, él está haciendo con su mano izquierda una cosa totalmente disociada de su mano derecha. En la mano izquierda está tocando todas las notas, sería del bajo, además con una rítmica que va separada de lo que está haciendo con la mano derecha, que lleva la voz cantante o la melodía. Es realmente impresionante la disociación que tienes, que es fundamental para que este tipo de instrumento se luzca. Claro. Sí, ¿no? Es un poco la visión de escuchar grandes acordeonistas, algunos brasileros, algunos europeos, algunos argentinos. Digamos. ¿Quién te influenció más? De todo un poco. En el chamamé, Barbosa, Rudinini Flores, de Europa, Richard Galliano, Brasil, Sibuca, Dominguiños, realmente acordeonista. Piazzolla también, sí. Era Juárez el que falleció el año pasado, que Rubén cantaba. Sí. No hay uno como él. No hay uno como él. Sí, terrible. Claro. Sí. Porque él cantaba y cantaba bien. Por eso digo que no hay uno como él. La expresión que tenía era terrible. Intenso. Sí. Además, qué placer. Por Dios, no se lo pierdan. Miguel Ángel Morelli, ha hecho el acordeonazo con Barbosa, Spasiuk y el señor allá por el 2008 en el Teatro Municipal. Allá fue, ¿no? Con nadie, todo le faltaba una. Impresionante los muchachos de lo que tocan, Tremendo. Impresionante. Y esta noche lo pueden ver allí. Por favor, le digo a la gente que está escuchando, no está lejos Sauce, comparado. Si viviéramos en Buenos Aires nos estaríamos quejando todo el tiempo. Exacto. Está ahí nomás. No dejen pasar una oportunidad de escuchar este acordeón tan exquisito
en la persona de Javier. Realmente comerse un buen asado como los que hace Omar, que además son extraordinarios, Seguro. un buen vino El y marco- semejante el marco está, concierto. digamos, está armado. Por favor. Y que salga este hombre tocando esto, lo que se te ocurra, maestro, dale. Dale, compa, muy bien. ¡Tócate algo, maestro! Muy bien. Maestro, esta canción la pidieron. Vos decime sí o no. ¿Puede ser para despedir? ¿Cómo no? Bueno, Vamos a hacer ya la vamos a una hacer, breve. ¿eh? Esperamos Cerramos todo. con Javier Coli y esta noche se presenta allí, ¿sí? Con nuestro amigo Omarcito Tejeda, ¿sí? Un abrazo. Allá vamos a Sauce esta noche para disfrutar al maestro. El chino trató de cantarla, el chaqueño más o menos, pero él, escuchen, magia con esas manos. Debo ¿eh? reconocer que no sabía que tenía letra la canción. Mirá vos. Bueno, Lucas C, maestro, y nos despedimos hasta mañana a las 9. Adiós.